Pues, ...23 hasta el 31... Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 23 hasta el 31. Amén. Amén. Estamos ahí. Dice la palabra del Señor así, hermanos. Leo para ustedes. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿y quién podrá salvarse? Mirándolo, Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decir a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por causa de mí, o por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y tierras, junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y últimos serán primeros. Esa es la palabra del Señor, hermanos. En la historia nosotros conocemos muchísimos ejemplos de todo lo que parecía imposible para los hombres o para el ser humano, terminó siendo una realidad como resultado de las investigaciones, la ciencia, la perseverancia y la curiosidad del ser humano. Algunos ejemplos de esos es que para el hombre fue por muchísimos años imposible volar. Era un sueño. Y eso fue posible gracias a los hermanos Wright en 1903. Ellos fueron los primeros en pilotear un avión en esa época. Otra cosa que fue imposible por mucho tiempo en cuanto a las enfermedades. Enfermedades como la viruela provocaron entre 300 a 500 millones de personas muertas en el siglo XX. Pero la ciencia logró erradicarla por completo. Hoy avanzan investigaciones para erradicar enfermedades terminales como el VIH y el cáncer. Otro ejemplo de eso sería el tema de las comunicaciones. Era imposible para cualquier persona comunicarse a la distancia hace un siglo. Hoy el Internet hace posible que estemos conectados hasta con 5 millones de personas, de usuarios al tiempo. Podemos estudiar, podemos trabajar. Hasta se puede conseguir esposa por internet. Pasamos de mirar las estrellas con asombro a que el hombre llegara por primera vez a la luna a bordo del Apolo 11 en 1969. Hoy los avances van en colonizar la luna, enviar robots a Marte. A pesar de tantos avances que parecían imposibles, todavía hay algunas cosas que siguen siendo imposibles para el ser humano. Viajar más allá del sistema solar. A pesar de las sondas Voyager, los humanos no pueden aún viajar ni siquiera cerca de otras estrellas. Las distancias son tan enormes que con la tecnología actual nos tomarían decenas de miles de años llegar a las estrellas. Algo imposible para el hombre también es comprender totalmente el funcionamiento del cerebro humano. Por más investigaciones que hayan, no se puede entender ni cómo funciona el pensamiento, ni cómo funcionan los recuerdos con precisión. Enfermedades como el Alzheimer, la depresión profunda o el autismo aún no tienen curas definitivas. Algunas enfermedades, como el VIH que mencionábamos ahorita,
como el cáncer, son trastornos genéticos que todavía no tienen curas totalmente completas. Y esto último nos lleva también a una conclusión y otra cosa que el hombre jamás podrá vencer, y es la muerte. Gracias a avances en tecnología, farmacéutica, estilos de vida saludable, alimentación y todo eso, pues el hombre ha podido extender su expectativa de vida, pero no han podido ni detener el envejecimiento, ni mucho menos ha sido imposible vencer la muerte. La tasa de mortalidad sigue siendo y será del 100%. Lo dijo el pastor hace algunos sermones desde acá. Quizás el ser humano en la historia haya podido superar ciertas barreras que al principio parecían imposibles. Y de hecho lo ha podido lograr porque así la gracia del Señor se lo ha permitido. Lo cierto es que hay cosas que el ser humano no podrá lograr jamás. Por mucho que investigue, por mucho que invierta sus recursos en ello, el hombre no podrá vencer la muerte. Todos, absolutamente todos, hemos nacido para morir. Pero aún después de la muerte, lo cual ya vimos que es inevitable, hay algo que el ser humano no puede ni podrá resolver jamás, y es decidir su destino eterno. El texto que leímos, que vamos a estudiar, es posterior al del joven rico, que ustedes conocen la historia, un joven que se acerca a Jesús corriendo con una pregunta muy inquietante para él. Él quería saber qué debía hacer para heredar la vida eterna. La Biblia dice que era un joven moralmente correcto y además muy rico. Aún así, había algo que a él no lo dejaba tranquilo, no lo dejaba en paz. Fue corriendo donde Jesús a resolver ese interrogante y la respuesta de Jesús no era la que él esperaba. Usted conoce la historia, pero vamos a estar utilizando mucho el contexto de esa historia. Lo que Jesús le demandó hizo que fuera imposible para este hombre o este joven heredar la vida eterna. Dice el versículo 21, Jesús mirándolo lo amó, en el contexto inmediatamente anterior, y le dijo, una cosa te hace falta, ve y vende cuanto tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Marcos 10:21. La Biblia dice que el joven se fue muy afligido ante la respuesta de Jesús. Se fue muy triste. ¿Y cuál es la razón que dice el pasaje? Porque tenía muchos bienes, mucha riqueza. Este contexto nos deja en otra escena que es la de nuestro pasaje del día de hoy. Jesús queda solo con sus discípulos y aprovecha para dejar plasmado en sus corazones las verdades del reino. El texto enfatiza, ustedes se dieron cuenta, el texto enfatiza que ellos están sorprendidos con las declaraciones de Jesús, lo que los lleva a una inquietante pregunta para ellos también, pero muy relevante pregunta, que es la que nos lleva al título del sermón del día de hoy. ¿Quién podrá ser salvo? Y la verdad que evidenciamos en este pasaje y que es el argumento de nuestro sermón es la siguiente. Para los que confían en las riquezas es difícil entrar en el reino de Dios, pero quienes renuncian a todo por seguir a Cristo tendrán recompensa y vida eterna. Es un argumento muy sencillo con dos contrastes muy extremos totalmente. Los que confían en las riquezas les será difícil entrar en el reino de los cielos, pero quienes renuncian a todo por seguir a Cristo tendrán recompensa y vida eterna. Y hay unas verdades visibles y muy claras en el pasaje que están incluidas en nuestro argumento, pero las vamos a desarrollar en tres partes o en tres puntos. La primera parte es, los que prefieren la riqueza les será difícil salvarse. Versículos 23 y 26. Segundo, la salvación es posible solo para quienes confían en Cristo. 27, 28. Y la tercera, seguir a Cristo trae recompensas espirituales y eternas. Versículos 29 y 31. Vamos inmediatamente a nuestro primer encabezado.
los que prefieren las riquezas, les será difícil salvarse. Versículos 23 y al 26. Ahora, ubiquémonos en la escena nuevamente, donde el Señor queda con sus discípulos. El joven, después de llegar con una actitud muy animosa y con mucha disposición, ahora se está alejando del Señor y se aleja de sus discípulos, visiblemente afligido y triste por la respuesta del Señor. Esta podría ser una de las historias más tristes en la Biblia si nosotros la analizamos. Una persona que prefiere el mundo, las riquezas, que al mismo Señor. No sabemos qué pudo haber pasado con este joven. No vamos a especular, la Biblia no lo dice. Ahora Jesús entonces ha quedado con sus discípulos, y esto había sucedido en otras ocasiones en que Jesús aprovechaba estar con sus discípulos para plasmar verdades en sus corazones. Aquí Él aprovecha y parte de la actitud de tristeza y de aflicción del joven para hablarles de lo difícil que es para el hombre que ama las riquezas entrar en el reino de Dios. Por lo que evidencia el texto que leímos, el joven era alguien muy prominente y exitoso. Pueden verlo en el contexto. Quizás miembro de alguna clase religiosa judía importante, y además, como podemos evidenciar en el texto, era un hombre que había desde muy joven cumplido todos los mandamientos. Era moralmente perfecto a su criterio. Pero ante la petición de renunciar a lo que posee, queda en evidencia su rechazo a Dios, mostrando que sus verdaderos afectos y su prioridad no era la devoción a Dios. Eran las riquezas que poseía, eran los bienes, era su posición. ¿Están viendo el punto? Una persona que cree ser buena o que se cree moralmente correcta y además tiene la vida resuelta con casa, carros, tierras, ahorros, buena fama, es precisamente este tipo de personas, como vemos, que son más inclinadas a dirigir sus afectos hacia sí mismos y hacia las riquezas y a rechazar a Dios, y evidenciando que su interés no está en las cosas espirituales, sino en las riquezas que le dan satisfacción personal. Una persona que aparentemente todo lo resuelve, porque todo lo tiene a la mano, tiene personas que le resuelven, tiene la tarjeta que solamente es taqui, taqui, taqui. Es una persona que en realidad es difícil ver la necesidad que hay en su corazón hacia Dios. Ahora, ante la respuesta de por qué es difícil para quienes tienen riquezas, que es la afirmación del Señor en las Escrituras, lo vemos aquí, vamos a leerlo. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y vemos entonces que poner la confianza en las riquezas, quienes tienen riquezas, obviamente el Señor dice que es totalmente difícil, porque han puesto su confianza en las cosas del mundo. Algunos de nosotros, algunos por amor a la riqueza son capaces de cometer pecados crueles por amor a las riquezas. Pensar en el dinero consume y cumple para ellos el mayor propósito, sus energías, sus afectos. Toda su atención está hacia conseguir las riquezas. Ahora, la respuesta que hemos visto es que obviamente no hay nada de malo en tener riquezas. No son malas en sí mismo. Nosotros podemos ver en las Escrituras que Abraham, por ejemplo, era muy rico. Y Dios le pidió que vendiera todo. No, la Biblia no dice que Dios le pidió que vendiera todo y que lo diera a los pobres. Pero lo que sí le pidió el Señor a Abraham fuera que le ofreciera a su hijo, al de la promesa. Y Abraham obedeció sin ninguna clase de reparo. Él estaba dispuesto
a ofrecer a su hijo en sacrificio porque el Señor que se lo había dado, se lo había pedido. Para él era más importante mostrar que en su corazón no había nadie que ocupara el lugar de su Señor, ni siquiera el hijo que él le había prometido. Job fue un hombre muy rico también. Y después de la prueba, fue aún más rico. Porque en realidad reconoció a través de la prueba que a Dios le pertenecen todas las cosas. El mismo José de Arimatea, si queremos ver un ejemplo del Nuevo Testamento, es aquel que prestó la tumba para el Señor. También fue un hombre muy rico y muy importante en esa época, y no se le pidió que dejara todo. Es claro que para algunos las riquezas son un ídolo y ocupan la plenitud de los deseos de su corazón. Entonces hemos comprobado que en realidad las riquezas no son en sí malas. Es cuando las riquezas lo son todo para ti antes que el Señor lo sea todo para ti. Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. El versículo 24 dice: los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Los discípulos, vemos, y lo repite el texto 2 veces, ellos están muy asombrados. ¿Cuál es la razón de su asombro? Bueno, si nosotros vemos la escena o las circunstancias que nos traen aquí, vemos a un joven rico, joven, piadoso, exitoso, que aparentemente tenía el cielo ganado, la vida eterna ganada, y lo vemos alejarse del Señor. Y vemos al Señor dando estas declaraciones tan enfáticas y tan contundentes. Qué difícil es para un rico entrar en el reino de Dios. Y era que en aquellos días, este es el asombro de los discípulos, y era que en aquellos días existía la idea errónea de que la prosperidad, la riqueza, la salud eran una señal del favor de Dios. ¿Les suena familiares? Sin embargo, el contexto más cercano, el Señor ya viene rompiendo algunos de esos paradigmas y filosofías de la época. Por lo menos en Marcos 10:9, arriba, hablando acerca del divorcio, Él dice a estos fariseos: por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. En un contexto de que era válido divorciarse por cualquier motivo. Enseña que el que no recibe el reino de Dios con la actitud humilde y confiada de un niño, no entrará en el reino de los cielos. También en un contexto en que en esta sociedad los niños ni siquiera eran contados como personas. Él viene rompiendo todas esas creencias. Entonces los discípulos, al ver, ¿sí?, lo que para ellos era un ideal también, la bendición de Dios, el Señor dice: qué difícil es. Ellos se les explotó la cabeza. Por eso hoy, hermanos, no entiendo, cuando yo tuve la oportunidad de ir a la sierra y compartir con hermanos creyentes en la sierra que son campesinos, que no son pobres porque sean campesinos, sino porque viven en el campo, comen de lo que hay en el campo, que para nosotros podría ser señal de escasez, pero para ellos no. Yo quisiera llevar a uno de los predicadores de la prosperidad al campo, llevarlos a la sierra, donde los campesinos, y vean cómo un mensaje de prosperidad, de que Dios te va a bendecir y te va a llenar de abundancia, funciona y encaja en ese contexto. Por eso cuando yo tuve esa experiencia, yo dije: este mensaje es falso. Porque lo único que necesita una persona que está en el campo y que vive de lo que hay en el campo es entender que Jesucristo lo es todo para él. No que tiene la necesidad de salir de ahí y a buscar abundancia de bienes
para saber y comprender que Dios le ha bendecido. Dios le ha bendecido si ahí donde está, Cristo es el Señor de su vida. El versículo 25 dice: es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. El Señor todavía no baja el nivel de fuerza de sus palabras y sigue dejando a sus discípulos asombrados. Ahora Él pone el ejemplo del camello que pasa por el ojo de una aguja. Para explicar un poco lo que eso significa, tenemos que entender que era un dicho coloquial, un dicho común. Algunos han intentado cambiar la palabra camello por cable, hablando lingüísticamente, o se refieren a el ojo de una aguja como una puerta pequeña que había en la ciudad, por la cual un camello solo podía pasar quitándole la carga y arrodillado. Pero estas interpretaciones, y coinciden la mayoría de comentaristas, le quitan sentido y fuerza a lo que sí está diciendo el Señor. ¿Qué es lo que está diciendo? Es difícil entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esa metáfora? Bueno, coja un camello con joroba, uno de los animales terrestres más grandes, coja un camello y trátelo de meter por el ojo una aguja. Va a encontrar que es imposible. Es totalmente imposible. Como es totalmente imposible para un rico entrar en el reino de Dios por sus propias fuerzas. Entonces es un ejemplo totalmente literal. Trate de pasar un camello. No hay grises, no hay medias tintas en las palabras del Señor aquí. Él es contundente. Así como no puedes intentar entrar en el cielo a medias o por la orilla, entras o no entras al reino de los cielos. Solo hay una manera de entrar al cielo y es totalmente limpio de pecado. No medio limpio, no con uno que otro pecado. Entras con las vestiduras puras y justas del Señor Jesucristo. Entras porque creíste y fuiste fiel hasta el final. No porque creíste hoy y mañana no creíste. No entras al cielo porque Dios vaya a poner tus obras en una balanza. Tus obras no sirven de nada para entrar al cielo. Ya esto lo habían comprendido los discípulos hasta aquí con el mensaje tan duro y contundente que él acaba de decir. El asombro de los discípulos es el mismo que tuvo el joven rico que se alejó triste y afligido del Señor. Es el mismo asombro que tú puedes ver en una persona que escucha que no puede ser salva porque es una buena persona. Es el mismo asombro que tú puedes ver en una persona cuando tú le dices que no irá al cielo por sus buenas obras. Es el mismo asombro que siente cuando esa persona escucha que no podrá salvarse por asistir a la iglesia todos los domingos y por repetir oraciones todos los días. Es ese mismo asombro y es el mismo asombro que nosotros debemos tener al entender que la salvación solo ha sido posible por la gracia y la obra de Cristo. Y quizás hay alguien aquí en medio de nosotros que se hace la misma pregunta. Se la hace. Ahora, recuerden que el joven rico aparentemente tenía todo resuelto. Él era obediente, guardaba los mandamientos, pero había algo que le decía que él no era salvo, que él no había heredado la vida eterna. Y quizás muchos de nosotros, o algunos de nosotros, alguna vez se ha sentido así. Que sientes que cada día es más difícil seguir a Cristo. Que domingo tras domingo vienes aquí a la iglesia, oras, cantas, escuchas la predicación y siempre llegas a la misma conclusión. Qué difícil es este camino. Qué difícil es seguir al Señor. Qué difícil es ser salvo. Y déjame decirte que lo que sientes
difícil es porque en realidad lo es. En realidad es difícil. Es difícil ser salvo. Es imposible para nosotros, en nuestras fuerzas, heredar el reino de los cielos. En realidad lo es. No es posible para los hombres en su propia fuerza heredar el reino de Dios. No es posible por su propio esfuerzo ser salvo. Ahora, en su conversación, el Señor ha llevado a sus discípulos a entender esa verdad. Es imposible para los hombres. Y por eso ellos están asombrados. Pero el mismo Cristo ha preparado para ellos una respuesta. Y seguimos a nuestro segundo punto. La salvación es posible solo para quienes confían en Cristo. Vamos a leer los versículos 27 y 28. Mirándolo, Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios. Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces el 28 dice: entonces Pedro comenzó a decir a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Como podemos ver a través de este pasaje, que Dios hace posible lo que para los hombres es imposible. Esa es una verdad, pero ¿cómo lo podemos ver a través de este pasaje? Sigamos manteniendo el contexto del joven rico que originó la conversación de Jesús con sus discípulos. El joven rico había guardado todos los mandamientos desde muy joven al llamar a Jesús maestro bueno. Él se acerca al Señor y le dice maestro bueno. Pensaba en que los hombres pueden ser buenos. Ese era el concepto del joven rico. Que los hombres pueden ser buenos y por ende que él era un hombre bueno. Pero aún así, él no se sentía salvo. No se sentía heredero del reino. La respuesta de Jesús es, y ustedes la conocen: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. El primer paso para que un hombre sea salvo es entender que solo Dios es bueno. Que todo hombre es pecador y está separado de Dios y muerto espiritualmente. Romanos 3, capítulos 10, versículos 10 al 12 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El comentarista William Hedison dice acerca de estas circunstancias: al mirar a sus discípulos en aquel momento dramático, los ojos de Jesús estarían llenos de profunda intensidad y tierno amor. Cuando les dijo: para los hombres esto es imposible, quería decir exactamente esto. En cualquier punto de la salvación, el comienzo, en la mitad y al final, el hombre depende completamente de Dios. Por sí mismo, el hombre nada puede hacer. No necesitamos algo interno en nosotros, no necesitamos algo externo en nosotros para ser salvos. Nadie en este mundo puede ser salvo por sí mismo. Solo Dios puede salvar al hombre, es lo que está diciéndole el Señor Jesucristo a sus discípulos después de confrontarlos. Solo Dios puede salvar al hombre. Él es quien le da vida y quien puede resucitarlo. Jesucristo es la resurrección y la vida, y a quien hemos ofendido con nuestro pecado. Por ende, solo Él puede salvarnos. Efesios 2, versículos 4 al 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio ¿qué? Vida, juntamente con Cristo. Por obras ustedes son salvos. No, por gracia ustedes son salvos. Pero ¿cuál fue el pecado? Y creo que ya ustedes lo están entendiendo un poco. ¿Cuál fue el pecado que le impidió al joven rico el heredar la tan anhelada vida eterna para él? ¿Qué fue
cuál fue su pecado, qué era lo que había en su corazón, qué fue lo que Jesucristo vio y cuál era la verdad que Él quería expresar a sus discípulos. Recuerden que la petición del Señor Jesús fue: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Pero ahí vemos nosotros como dos cosas, o tres cosas, no sé. Vender los bienes, dárselo a los pobres y ven y sígueme. Bueno, yo cuento tres. Pero el Señor está diciendo que ¿cuántas son? Una sola. Ahora, si dijéramos que su pecado para no heredar la vida eterna fue no haber vendido sus bienes y dárselo a los pobres, estaríamos apoyando el concepto de la salvación por obras. Pero de nuevo, Jesús le dijo: una sola cosa te falta. Y lo que le faltaba era seguir a Cristo. Vender todos sus bienes y darlo a los pobres era la evidencia de que él verdaderamente había puesto su confianza plena en Jesucristo. Era la evidencia de que había removido cualquier confianza en sus riquezas y había depositado su confianza solo en Cristo. Era la evidencia que él estaba dispuesto a obedecer al Señor sin importar lo que Cristo demandara de él. Esto evidenciaría que las riquezas ya no eran un Dios en su corazón, sino que Cristo se había convertido en el Señor de su vida. Eso era lo que significaba. Entonces, el pecado de este joven fue no seguir a Jesús, rechazar a Jesús. Hermanos, es fácil para un creyente decir que ha puesto su confianza en Cristo hasta que es confrontado a obedecer su llamado, a renunciar a todo aquello que se interpone para que Él sea el único Señor de su vida y el único objeto de adoración. Nosotros venimos al culto y animados como el joven rico, pero en el momento en que somos confrontados con un pecado, en el momento en que somos confrontados con algo que ocupa nuestro tiempo, nuestros afectos, que ocupa nuestro dinero, en ese momento en que somos confrontados, quizás nosotros podemos terminar siendo como el joven rico, alejarnos del Señor, tristes y afligidos, porque es en ese momento en que nosotros hemos de demostrar quién es nuestro Señor. Cuando el joven rico, nosotros podemos estar viviendo convencidos de que somos unas buenas personas, un buen creyente, pero si no has puesto tu confianza plena en Cristo, si no has firmado ese contrato en blanco, si no has firmado ese pagaré en blanco, tú no puedes decir que tú has confiado plenamente en Cristo. ¿Qué significa eso? Ustedes saben lo que es un pagaré en blanco, ¿verdad? Y un contrato en blanco. El dueño de ese contrato puede colocar allí lo que quiera. Aquí hay abogados, gracias a Dios. Ahora, ese es el llamado que Cristo nos hace. Que nosotros podamos tener la suficientemente confianza de decir: Señor, aquí estoy. Voy a donde tú me digas. Esto es difícil para mí, pero no quiero nada en este mundo si no te tengo a ti en mi vida, si tú no eres mi Señor. Pero si nosotros no hemos puesto nuestra confianza en el Señor, es seguro que siempre habrá en nuestro corazón un sentido de insatisfacción. Pueda que momentáneamente tú te sientas aquí los domingos en el culto, haces tu devocional un rato y tú te sientes pleno por un momento. Pero la plenitud de aquellos que han confiado plenamente en Cristo es una plenitud y una satisfacción que no termina nunca. Es una sensación de aquellos de que dicen que algo no está bien, que algo le falta. ¿Y cuál es ese algo? Que Cristo todavía no es el Señor de tu vida. Nada hay en este mundo que el hombre pueda ofrecer a Dios para ser salvo. Ni las buenas obras,
ni mucho menos riquezas, para el hombre es imposible ser salvo. No había antes, no lo hay hoy, nada que el hombre pueda ofrecer a Dios como pago por su pecado. Eso es imposible. El pecado tiene un alto precio y es la muerte. Nosotros estamos muertos, como leíamos hace un rato, en delitos y pecados. Cristo pagó el alto precio del pecado al morir en la cruz. El poder de Dios lo resucitó para hacerlo digno, para hacerlo Señor, para darle un nombre sobre todo nombre. Y ese mismo poder es el que actúa en nosotros, muertos espirituales, para concedernos vida eterna. Es por eso que solo Dios puede salvarnos. Solo Dios puede salvar. ¿A través de qué? De seguir a Cristo, de poner su confianza en Él. Solo Él puede dar vida a los que estamos muertos. Hace un rato lo decía el hermano en la clase. Pero después de esto, seguimos al punto 3. Seguir a Cristo trae recompensas espirituales. Y seguimos en la escena porque Pedro todavía está pensando. Y a mí me encanta Pedro. Gracias a Dios por Pedro. Porque siempre preguntaba. Porque siempre estaba ahí. Ante esa declaración categórica de que para los hombres es imposible heredar el reino de Dios por sus propios medios y que solo Dios puede salvar, Pedro dice, versículo 28, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Por eso que no podemos desconectar el contexto del joven rico. Pedro pone a ver todas las circunstancias y el Señor dice, ve lo que le pidió al joven rico, ven que él se fue. Entonces Pedro ahora también tiene la duda, porque el Señor está diciendo, es imposible entrar al reino de Dios. Pero el Señor está diciendo que hay que dejar las riquezas. Y Pedro, y quizás también los apóstoles están pensando, bueno, pero eso fue lo que nosotros hicimos. El comentario de Pedro continúa a partir de esa actitud del joven rico. El joven rico se negó a renunciar a sus bienes para seguir a Cristo y quizás Pedro estuvo pensando en esto durante el rato. Y es que según el Evangelio de Marcos, Pedro, Andrés, Santiago y Juan habían renunciado a muchas cosas. Recuerden que el Señor estaba ahí, capítulo 1 de Marcos, y ellos estaban con las redes pescando y el Señor los llamó y ellos al instante dejaron sus redes, dejaron su padre y se fueron con él. Muchos comentaristas coinciden en que el comentario de Pedro, fíjense que podemos indagar acerca de con qué actitud Pedro hace este comentario. He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Algunos coinciden de que el comentario de Pedro no es arrogante. Probablemente sí, aunque el texto no lo deja muy claro. Pero recordemos la actitud amorosa con la que Jesús está teniendo esta conversación desde el momento en que llega el joven rico. Él dice que él amó al joven rico en el versículo 21. Y él hablando con sus discípulos, les dice, hijitos, les dice a sus discípulos. Ahora, también sabemos que el Señor no le dejaba pasar mucho a sus discípulos, y mucho menos a Pedro. Cuando tenía que reprenderlos, él los reprendía. Aquí no vemos por el momento ninguna reprensión de parte del Señor. Y el Señor no les dejaba, ellos pelaban el cobre, tenían sus salidas en falso y el Señor los frenaba. La respuesta de Jesús es muy esperanzadora para Pedro y los discípulos ahí escuchando. Los discípulos estaban ahí sorprendidos, pasaban de una sorpresa a otra. Ahora las palabras de Jesús a ellos los animan. La Biblia no dice que ellos se sorprendieron en esta ocasión, pero nosotros podemos ver quizás el cambio de semblante de ellos al escuchar las palabras de ánimo de Cristo. Y es que lo que les está diciendo el Señor es que no hay nada que hagas para el reino de Dios por lo que no recibas una recompensa. Sea grande o pequeño lo que tú hagas, recibirás recompensa de parte de Dios. Vamos a leer esos versículos. Versículo 28
8. Entonces Pedro comenzó a decir a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en esta tierra, en este tiempo, casas y hermanos, hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Hebreos capítulo 6 versículo 10 dice y reafirma que Dios recompensa a aquellos que han mostrado fidelidad y que le han seguido. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Ahora, el joven rico hizo lo contrario al preferir las riquezas de este mundo y las recompensas de este mundo. Mateo capítulo 6, versículo 19 dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Seguramente hay muchos de nosotros, o entre nosotros, que por haber sido llamados por Cristo para creer en Él y seguirle, han tenido que hacer sacrificios. Yo sé que usted ha pensado en eso. Ha tenido que dejar su ciudad, la casa donde lo criaron sus padres. Ha tenido que dejar a su padre, ha tenido que dejar a su madre, sus hermanos, sus amigos. Porque un día no nos pudimos resistir, y es que nadie se puede resistir al llamado de Cristo. Y quizás sufrimos, lo hemos sufrido, pero quiero que gloria sea a Dios, que hemos comprobado que Cristo vale la pena y que esa recompensa que Él dice que dará 100 veces más a los que le han seguido, nosotros podemos evidenciarla. La familia espiritual personifica la recompensa de Dios multiplicada por 100. La recompensa que el Señor habla aquí es intercambiable en este mundo. Los cristianos somos los únicos que tenemos familia, y familia verdadera en cualquier parte del mundo que nosotros vayamos. Los lazos que nos unen como creyentes, como hermanos, hijos de un mismo Padre, están hechos con la sangre de Cristo, que nos hizo un solo pueblo y una sola familia. Es por eso que los que han tenido la oportunidad de visitar hermanos en otras ciudades, en otros pueblos, en otros países, si son cristianos como esos de los que describía nuestro hermano Henry ahorita en el texto, que entienden que debemos amarnos los unos a los otros, nosotros al minuto de entrar por el dintel de la puerta, nosotros nos sentimos de la familia. Pero a pesar de eso, el Señor dice, y es la letra pequeña del contrato, ¿cierto? Esa letra pequeñita que dice el versículo 30, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones. Eso viene en una sola bolsa. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Hermanos, yo sé que muchos, por causa del Evangelio, como dice el Señor, hemos tenido que tomar decisiones difíciles. Yo recuerdo, y esto puede ser muy controversial y sigue siendo muy controversial, porque cuando un cristiano dice que tenemos hermanos que no son de sangre, porque son los de la iglesia, para algunos eso puede sonar chocante. Cuando la Biblia dice que no desprecia a su madre, a su padre,
no es digno de mí, dice el Señor. Pero el Señor dice que en Mateo capítulo 10, vamos a leerlo, versículos 34 al 42. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Cuántas veces lo he dicho? El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. El que lo reciba a ustedes, me reciba a mí. Y el que reciba a mí, reciba al que me envió. El que reciba a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Y el 42. Y cualquiera que como discípulo dé a beber, aunque sea solo un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, en verdad le digo que no perderá su recompensa. Hay mucho que abarca este pasaje. El Señor está siendo claro en decir que por causa de Cristo, a veces su misma familia, sus mismos hermanos, sus mismos amigos lo van a rechazar. Yo recuerdo que en algún momento un familiar me preguntaba por unos amigos de infancia. Yo le dije, ya yo era creyente, ya el Señor había cambiado mi vida. Y fuimos amigos de estas personas por mucho tiempo antes de ser creyentes. Pero el Señor cambia nuestros afectos y nuestro corazón. Y ya ellos no podían ser, no porque yo no quisiera. El Señor había cambiado mi corazón, mis deseos, mis prioridades, que no coincidían con las de esos viejos amigos. Y yo recuerdo que hubo un familiar que me preguntó por ellos y yo le dije, ya no somos amigos. Él seguramente, o sea, lo recuerdo, pudo haberse sentido como ese joven rico. Él, o sea, ¿cómo así si eran tan amigos? Y yo, no. ¿Por qué? Porque por causa de Cristo nosotros tenemos que dejar, aún a veces familiares, amigos, porque Él nos ha dicho que el que no desprecia, el que no lo ama más a Él, no es digno de mí. La vida eterna es la recompensa que han de recibir los que han dejado todo por considerar a Cristo como su mayor tesoro. Seremos recompensados por hacer aquello que solo era posible si Él cambiaba nuestros corazones. Todo es por gracia. Marcos 10:31 dice, pero muchos primeros serán últimos y últimos primeros. Y así termina Cristo esta conversación con los hermanos, con los discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Pero muchos primeros serán últimos y últimos primeros. Ahora, les decía ahorita que Jesús viene rompiendo conceptos culturales y filosóficos de la época. Lo que significa es que Dios va en contra de los conceptos naturales de este mundo. Muchos primeros serán últimos y últimos serán primeros. El joven rico se veía ejemplar. Las apariencias pueden engañar. El joven rico se veía muy piadoso. Pero Dios no obra como obran los hombres. Recuerden que cuando al profeta Samuel le llevan todos los hijos de Isaí, él no consideraba a David como un candidato. Pero el Señor le dice, Dios ve lo que los hombres no ven. Dios ve el corazón. Piensen en David, piensen en Pablo, en el mismo Pedro, en el Señor Jesucristo, que no era lo que los judíos esperaban. Y como leía ahorita también nuestro hermano en la escuela, Él fue la piedra que los edificadores rechazaron. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, dice Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muchos últimos serán primeros y últimos, pero muchos primeros serán últimos y últimos primeros.
Eso tampoco significa una palabra que a nosotros mucho nos gusta, que el Señor ha dicho que tú serás cabeza y no cola. No, no significa eso. No significa que hoy eres último y algún día el Señor te pondrá de primero en lugar de honor. Evitemos llenarnos de orgullo, hermano, por lo que hemos sido capaces de hacer es porque Cristo ha obrado en nuestros corazones. No sabemos en realidad si lo que había era una actitud de orgullo en Pedro, pero lo que dice es que Dios recompensará a los que son suyos si permanecemos fieles y permanecemos fieles. Quizás muchos de nosotros pensamos como Pedro, pero no nos llenemos de orgullo. Señor, yo he dejado. Señor, yo he renunciado. Señor, yo me he sacrificado. Bueno, el Señor dice, yo te daré la recompensa. Y esa recompensa es la vida eterna. Ahora, ante la pregunta, ¿quién podrá ser salvo? Los que se acercan a Dios, reconociendo que no son buenos, que son pecadores, que solo Dios puede salvarlos a través de Cristo, y renuncian a todo por seguirlo y aceptarlo como el único Señor de su vida. Podemos tenerlo todo, pero si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Pero si tenemos a Cristo y aparentemente no tenemos nada, en realidad lo tenemos todo. ¿Ven el sentido de la contrariedad? Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias